Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a comenzar nosotros. Vamos a orar, a poner el tiempo en las manos del Señor. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por la bendición que tú nos das de estar en tu casa. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú, mi Dios, que nos dé la sabiduría, Señor, para entender tu palabra y que al mismo tiempo podamos también ponerla en práctica, Señor. Te agradecemos por esta mañana porque podemos estar en tu casa, Señor. Te pedimos que vean con bien a aquellos que todavía vienen en camino, Señor. Te damos gracias por todo, mi Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empezamos hoy el estudio número 3 del discipulado y vamos a empezar a ver lo que se llama la mayordomía de la lengua, ¿verdad? Hemos hablado de nuestra vida y cómo tenemos que entregarle cuentas a Dios de todo lo que hacemos, que decíamos que todo lo que somos y tenemos pertenece a Dios. Ahora, la lengua es un aspecto muy importante de nuestro ser, es un instrumento increíble que podemos usarlo para bendecir a una persona o para dañar también su vida. Podemos consolar, animar, enseñar, dar crédito o reconocimiento a otros, edificarlos, elaborar una vida, bendecir esa vida, o también podemos destruirla con una palabra. Hay gente que a lo mejor no hacen daño físico, pero sí hacen daño con la lengua. Y hay gente que pues su vida se destruye solamente por palabras que le han dicho. Ahora en Santiago capítulo 3, Santiago nos habla del tema de la lengua. En un video comentaban la actitud de una muchacha cuando ella pasa a hacer una presentación al frente en un teatro. Ella tiene mucho temor de hablar. Y ella dice que ella no está segura de por qué realmente está ahí en ese lugar, porque a ella le han convencido de que realmente no sirve para hacer eso que va a hacer en ese momento, o sea, cantar. Pero cuando ella empieza a cantar, la gente se queda sorprendida y todos se ponen de pie a aplaudirle, porque dicen, oye, es impresionante el talento que tienes. Pero ella se pone a llorar, porque le dice, pero toda mi vida me han dicho que no sirvo para nada. Entonces la lengua puede muchas veces dañar a una persona, por eso tenemos que tener cuidado cómo la usamos, porque a veces como padres podemos incluso afectar la vida de nuestros hijos cuando les decimos que nunca van a lograr hacer nada de sus vidas, que son unos inútiles, que no saben hacer nada, y eso hace un efecto negativo en la vida de nuestros hijos. Y por eso Santiago nos dice acá en el capítulo 3, que en realidad todos tenemos el mismo problema, todos luchamos con el problema de la lengua, porque todos podemos de alguna manera afectar positiva o negativamente la vida de la persona. Podemos edificarla o destruirla, podemos sanarla o podemos enfermarla, o sea, cualquier cosa uno puede hacer con la lengua. Dice ahí en el capítulo 3 de Santiago, en el versículo 1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. O sea, una persona que nunca ha ofendido a nadie con su lengua es una persona perfecta. Dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es decir, si podemos refrenar la lengua, podemos controlar lo que comemos, no sé, pues lo que nos ponemos, todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, podemos refrenarlo. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos a ti así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y han sido domadas por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, porque es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas
o la vid higos, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Es decir, Santiago está hablando aquí de que es la dificultad que hay realmente para hacer una buena mayordomía de la lengua, y es difícil, porque todos en un momento ofendemos y las palabras a veces nos salen sin que uno las piensa, son naturales. Salen y cuando a veces ni las razonamos, a veces lo que hacemos después es simplemente justificarlas. Y claro, la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca, o sea, lo que uno dice es porque ahí está, simplemente que uno no lo ha sacado, ¿no? Yo le contaba esta ilustración de que allá en la Ciudad de México iba un pastor en el carro con otro hermano, y este hermano iba manejando el carro, llevaba al pastor a algún lugar, pero en un momento alguien se le atravesó y esta persona pues sacó la cabeza del carro y le dijo, oye, y le dijo la palabrota. Y cuando se volvió a acomodar en el carro, se acordó que iba el pastor a la par de él, ¿no? Y dice, ay, pastor, perdone, no, hermano, déjelo salir porque eso estaba ahí encerrado, mejor que salga a que se quede ahí encerrado. Y sí, a veces uno dice cosas que no debería decir en un momento de enojo. Entonces puede decir cosas que puedan herir a las otras personas. Y Santiago dice que es bien difícil, que si una persona nunca ha ofendido a otro a través de la lengua, a través de hablar, es una persona perfecta. Dice que podemos controlar a un caballo que es tan grande. Usted sabe que el caballo lo que hace es ponerle un freno en la boca y con eso el caballo, aunque sea muy salvaje, lo dominan. Lo mismo un barco. Realmente lo que dirige al barco hacia dónde va es un timón que es pequeño. Entonces dice, así la lengua muchas veces nos controla y nos hace decir cosas que no son adecuadas. Y muchas veces otra vez uno, en lugar de reconocer su error, lo que hace es justificar el uso de la lengua. Entonces para el Señor es importante que entendamos que aún la lengua, Dios quiere que seamos buenos mayordomos, porque la Biblia dice claramente de que todo lo que digamos con la lengua va a ser juzgado por Dios. Ahí en Mateo capítulo 12, Mateo 12, vean lo que dice Mateo 12, mantenga un dedo ahí en Santiago 3, pero vamos a Mateo 12, versículo 36. Mateo 12, 36. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, las palabras tienen una importancia tan grande que dice Romanos 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, lo que decimos tiene un peso, hermano. Por eso mucha gente toma la costumbre de declarar cosas, ¿verdad? Pero si Dios no nos ha dado la autoridad para hacer eso, no hay que hacerlo. Entonces, pero la lengua tiene una influencia. Hay gente que manipula el corazón de los demás sin que uno se pueda dar cuenta. Las palabras tienen tanto, pero tanto poder. Eso es lo que usa la gente para convencer a veces a las comunidades o a las masas de que algo es correcto. Eso han usado, por ejemplo, la cuestión de sexo, el cambio de género. Bueno, las políticas lo que usan es la lengua y la gente cree lo que le dicen. Todos los políticos lo que usan es la lengua. O sea, usted no va a decir, tal político es el ejemplo que puso. Realmente no, lo que uno ve es el discurso que ellos dicen. Y uno lo cree y después se da cuenta de que todo lo que dijeron es mentira. O sea, ¿cuántos políticos han llegado al poder y cuando ya están ahí se olvidan de todas las promesas que hicieron? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de que según la Biblia, según el Señor Jesús, toda palabra que digamos, de toda ella tendremos que dar cuenta. Entonces, no podemos justificarnos diciendo, pues no, se me salió. Muchas veces se nos sale porque ya lo andamos pensando. Yo no sé si usted lo ha pasado, pero yo de pequeño, cuando mi mamá nos castigaba, lo típico era irme refunfuñando, rumiando las palabras. No decía nada en voz alta porque sabía que me iba a ir peor. Pero yo iba diciendo, cuando yo crezca me voy a ir de esta casa para que nadie me esté mandando. Cuando yo crezca no me van a volver a pegar otra vez. Cuando yo crezca voy a hacer esto. Y no lo decía en voz alta porque sabía que si lo decía me iba a ir peor. Me iban a dar otra garrotiza con lo que me habían dado en ese momento. Entonces, pero uno dice las cosas porque las siente en su corazón. Entonces, pero al mismo tiempo, a veces la lengua nos traiciona porque a veces decimos cosas que si nosotros las hubiéramos razonado,
no las diríamos. ¿Cuántas veces un esposo le dice una palabra hiriente a su esposa? Y a veces es una cuestión que salió en el momento del enojo, pero a veces son cuestiones que ya estaban en el corazón de él, que a lo mejor estaba acumulado de años, y pues en ese momento de enojo salió. Y ya eso no se puede volver a arreglar, hermano. Te puede pedir perdón, pero esa palabra ahí queda. Y como él decía, lo que es las palabras son como una hoja de papel. Y siempre pongo este ejemplo, son como una hoja de papel, que usted realmente lo que hace cuando dice la mala palabra es hacerle así. Entonces, aunque usted la extienda y con todas sus buenas intenciones después hasta la quiera planchar con disculpas, mire, la palabra ya está dicha. Y a veces eso es bien difícil volver a recuperarlo. Entonces Santiago, por eso es la advertencia que las palabras son, como dice la lengua, es como como dice acá, como algo de veneno. Es una fuente de veneno porque podemos dañar tanto la vida de una persona. Mire, con la lengua uno puede destruir la vida de alguien a través del chisme, a través de un comentario mal dicho, a través de una expresión, a lo mejor de decir algo hiriente a la persona. ¿Cuántas personas en algún momento de frustración o de dolor o de cualquier tipo de situación que esté pasando, dice cosas que hieren a los demás? A veces con las palabras alejamos a las personas. Yo a usted le ha pasado a lo mejor la experiencia de que usted ve a alguien que está en una crisis y usted quiere ayudarle, usted es sincero, usted quiere realmente estar disponible para esa persona, y esa persona por la crisis que está pasando, por lo que sea, lo aleja con las palabras, le dice, no te necesito, tú no tienes nada que puedas darme. Y eso ya te aleja, ya tú dices, bueno, no quiere nada. Entonces podemos con las palabras muchas veces alejar a las personas ¿cuántos hijos? A veces con las palabras hieren a los padres. No te necesito, eres un anticuado, no entiendes la época actual. Y bueno, y a los padres pues les duele eso. Entonces son cosas que uno puede dañar a través de la lengua. Uno puede afectar completamente la vida de otra persona a través de la lengua. Por eso Santiago dice que la lengua es como un mundo de maldad, porque otra vez puede dañar la vida de otras personas. Y mire, a veces la lengua nos mete en problemas. Grandes personalidades en el mundo secular han dicho, usando su lengua, cosas acerca de Dios, y Dios los ha disciplinado. Gente que ha dicho que es más famosa que Jesús, bueno, han terminado en la tumba. Gente que han dicho que son más importantes que Dios, bueno, también son más, Dios los ha alejado, y Dios ha hecho cosas con esa gente. Perdón. Entonces es bien importante entender que para Dios no se trata de decir las cosas sin pensar que no va a haber consecuencias en un momento. Y dice, en algún momento vamos a tener que entregarle cuenta a Dios de todo lo que hayamos dicho, sea bueno o sea malo. Veíamos eso el viernes, que no solamente los hechos, también las palabras cuentan. Y muchas veces, aún los que estamos aquí al frente, que estamos compartiendo la palabra, es tan importante tener cuidado con lo que decimos. Porque sabe cuántas vidas se han dañado, cuánta gente se ha alejado del Evangelio, cuánta gente le ha dado la espalda a Dios por algo mal dicho aquí al frente, por personas que a lo mejor han manipulado a través de la fe a las masas, a la congregación. Y mire, esa gente piensa que se va a salir con la suya, que no importa el daño que vayan haciendo por la vida. Están en cierto sentido protegidos porque son líderes en las iglesias, pero en un momento vamos a tener que entregar cuentas. De hecho, el apóstol Pablo, y es lo que estamos viendo los días viernes, habla de que en un momento Dios nos va a ser responsable de lo que hemos hecho. Vamos a entregar cuenta de nuestro ministerio. Entonces, para Dios es importante que entendamos que todo lo que hacemos, todo lo que decimos, en algún momento vamos a tener que entregarle cuentas a Dios. Otra vez Santiago 3, Santiago 3, dice en versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua. O sea, casi nos está diciendo Santiago que es imposible que en algún momento no se nos salga algo que vaya a hacer daño a otra persona. Y cuando decimos algo hiriente a otra persona, tenemos dos opciones. O nos justificamos diciendo que bueno, ella me provocó o él me provocó y por eso lo dije,
o poder reconocer que fue mi falta, porque recuérdese, lo que decimos es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad de la otra persona. La otra persona puede decir lo que sea, pero yo tengo la responsabilidad de mi boca. Entonces dice que es un mal que no puede ser refrenado, o sea, no hay freno, pues. No hay freno. Y mira, uno de los grandes hombres, aún Pablo, que está hablando, bueno, Santiago, y aún Pablo, que había hablado ya en Romanos 14, Pablo en un momento se dejó también dominar por la frustración. Cuando Juan Marcos se fue del viaje misionero y no quiso continuar, ¿qué es lo que dijo Pablo? ¿Cuál fue la reacción de él? Ya no me sirve. Cuando ¿cómo se llama el otro que iba con Pablo? Bernabé. Cuando Bernabé trata de que otra vez se agregue Juan Marcos a los viajes, a ese viaje misionero, Pablo no quiere. Y Pablo, pues, no sabemos qué es lo que dijo, pero algo dijo que causó problemas entre ellos dos y se dividieron. Y Pablo se llevó a Silas y Bernabé se llevó a Juan Marcos. Pero mire cómo Dios va transformando la vida de Pablo, y al final Pablo dice: tráiganme a Juan Marcos porque me es útil. O sea, ya Dios trabajó con su lengua. Mire, Pedro tenía problemas con la lengua, porque Pedro no pensaba las cosas, simplemente las decía. Pero a pesar de eso, Dios fue transformando su corazón. Sí, es difícil, hermano, pero si nosotros nos detuviéramos a pensar las cosas antes de decirlas, las cosas fueran diferentes. Entonces dice ahí en el versículo 8, dice que está llena de veneno mortal. Ahora yo le pregunto esto: ¿cómo que la lengua está llena de veneno mortal si es creación de Dios? A ver, ayúdenme por favor en eso. Ayúdenme a entender esto. ¿Cómo es que la lengua es un mundo de maldad? ¿Cómo es que la lengua está llena de veneno mortal si es creación de Dios? O sea, la persona no la controla, ¿verdad? No, pues que claro, Santiago aquí le está escribiendo a cristianos, está escribiendo a la iglesia, y está diciendo que para nosotros mismos es difícil refrenar la lengua. Porque hay amargura en nuestro corazón, porque tenemos algún problema y lo sacamos, no importa cómo, estamos enojados, traemos cosas, amarguras, tristeza o rabia. Ok, puede ser motivado por un sentimiento que estemos pasando. O sea, en realidad no es que la lengua sea mala, el problema es el uso que nosotros le damos a la lengua. Porque, por ejemplo, ¿cuánta gente le echa las culpas a Dios por las cosas que pasan en el mundo? Pero como alguien preguntaba, imagínese que de pronto usted sale aquí a la calle y de pronto ve que viene un carro, vamos a poner un Nissan. Entonces imagínese que el carro, el chofer se pasa el semáforo y alguien se va pasando ahí y lo atropella. Ahora, yo le quiero hacer la pregunta: ¿quién tuvo la culpa? ¿El chofer o la Nissan que hizo el carro? ¿A quién le echan la culpa? Al chofer. O sea, porque el Nissan hizo el carro para una función específica. Por eso Santiago dice aquí que la lengua uno no puede usarla para bendecir a Dios, porque para eso es. Usted va a los salmos hablan mucho de que hay que bendecir a Dios, hay que ser expresivos. O sea, a Dios le place, Dios disfruta cuando podemos decirle las cosas bonitas a Él. Por eso dice la Biblia que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Dice que cuando entramos a los atrios de Dios tenemos que entrar con alabanza, que bendigamos su nombre, que le digamos que lo amamos. O sea, a Dios le gusta que usemos la lengua para algo bueno. Pero el problema es que muchas veces nosotros somos los que le damos un uso mal. Por ejemplo, hay gente que critica las redes sociales, por ejemplo. Gente que dice: no, yo no uso Facebook porque eso es una cuestión de conflicto. Pero mire, hermano, ¿cuánta gente puede ser bendecida a través de esas redes sociales cuando usted las usa de una manera adecuada? Esta semana me mandó un mensaje, creo que un hermano de Argentina, y me dice: hermano, necesitamos que nos manden los mensajes directamente a nuestro correo. Estamos siguiendo las predicaciones desde Argentina y mire qué bendición, cada predicación que vemos es una bendición. ¿Se da cuenta? Pero es el Facebook, o sea, YouTube. O sea, el cuestión no es que Facebook o YouTube sean malos, el problema es el uso que nosotros le damos. Fíjense que esta semana acusaron en Estados Unidos a una muchacha de 16 años, la acusaron de pornografía infantil.
Es el primer caso que se da. ¿Cuál fue el conflicto? El detalle no es que ella filmó a alguien más, sino que ella se filmó a sí misma y puso el video. ¿Cuál es el problema? Que eso es pornografía infantil, porque ella es una adolescente todavía. Entonces la ley dice, bueno, el que hace pornografía infantil tiene que ir a la cárcel, y no establece cuál es la edad de la persona que hizo el video. Entonces están tratando de decir cuánto tiempo le van a dar de cárcel por haber hecho pornografía infantil, aunque es un adolescente. Entonces, ¿usted piensa que las redes sociales, el Facebook es malo? No, es ella que hizo eso. Mire, yo he sabido de casos donde a través del Facebook hay gente que ha engañado a la esposa o al esposo. ¿Se da cuenta? O sea, sí pasa ese tipo de situaciones, pero el detalle es el uso que la persona le da a las redes sociales. Yo conozco por lo menos 2 casos de personas, tanto hombre como mujer, que su matrimonio fracasó porque la persona hizo contacto con un viejo amor, ¿sí? Con el primer novio o la primera novia. Se encontraron en Facebook y entonces, pero ¿es culpa del Facebook? Realmente no. Es culpa de la persona que usa las redes sociales. ¿Se acuerda? Entonces el punto no es que la lengua sea mala. El problema es cuál es el uso que yo le doy a la lengua que tengo. Porque mire, yo puedo venir a la iglesia y alabar a Dios, y cuando me salgo de la iglesia irle diciendo pestes a mi esposa. Es la misma lengua. Entonces Santiago dice que no puedo usar la lengua para bendecir a Dios y maldecir a mis hermanos. Fíjense que es interesante que yo he hecho esta pregunta antes. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en el tiempo de la alabanza, en algún momento se nos ha salido una mala palabra? No lo confieso, nada más, no tiene que decirme sí o no. Pero yo sé que va a ser que no. Nadie va a decir una grosería cuando estamos alabando a Dios. ¿Por qué? Porque si ya tiene la costumbre de malas palabras. No, pero imagínense que estamos aquí en la alabanza. Porque estamos concentrados en la adoración. Ok, estamos concentrados en la alabanza. Entonces es claro que en la alabanza no hay malas palabras. Entonces ya es lo normal decir cosas buenas, de alabar a Dios, de bendecir a Dios, celebrar su nombre. Entonces la palabra dice que en nuestras conversaciones diarias, nuestro vocabulario tendría que ser el mismo que usamos en la adoración a Dios. Voy a mostrarle cómo. Mira, vaya conmigo a Efesios. Vean lo que dice Efesios. Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Desde el versículo 15. Aquí habla de la llenura del Espíritu Santo, pero vea cómo la Biblia nos dice cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando Él controla nuestra vida. Porque muchas veces la gente ve la llenura del Espíritu Santo como que el Espíritu Santo me da más de Él. Pero realmente lo que la Biblia enseña acá en este pasaje es que la llenura del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo controla mi vida. Así como el alcohol controla al borracho, así el Espíritu Santo controla mi vida. Vea lo que dice ahí en el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, o sea, necios o sin seso, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu. Entonces decíamos que una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que actúa según el Espíritu Santo le da que actúe. Por eso cuando los profetas anunciaban el mensaje de Dios a la gente, lo que hacían es hablar siendo llenos, cuando eran llenos del Espíritu Santo. Es lo que decían los profetas: el Espíritu de Jehová está sobre mí, y daban el mensaje. Entonces, pero vean lo que dice aquí en el versículo 19. ¿Qué es lo que produce la llenura del Espíritu Santo en mi vida? Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Ojo, no dice cantando, dice hablando entre nosotros. Es decir, que el mismo vocabulario que usamos cuando cantamos a Dios tendría que ser el mismo vocabulario que usamos cuando hablamos con los demás, con el mismo respeto, con la misma actitud de consideración hacia la otra persona. O sea, yo no puedo pretender
que estoy lleno del Espíritu Santo porque hablo lenguas en la iglesia, pero hablo pestes allá afuera. No puedo, hermano. Son dos cosas contrarias. El Espíritu Santo va a controlar mi lengua y me va a hacer que diga cosas que son edificantes a las personas que me están escuchando. Ahora, Dios es claro que nos advierte que cuando sea el tribunal de Cristo tendremos que entregar cuenta de todo lo que hayamos dicho. O sea, no hay excusa. Ahora, es interesante que Pablo aquí en este pasaje no dice, bueno, cuando estén llenos del Espíritu Santo hablen cosas buenas, sino que él usa específicamente los estilos de música. Porque algunos pueden decir, pues nosotros en la iglesia solo cantamos salmos. Bueno, aquí está. Con himnos o cánticos espirituales. O sea, así como nosotros usamos palabras bonitas para alabar a Dios y adorarlo, así tendríamos que usar el mismo tipo de palabras que son correctas, buenas y edificantes para hablar con las demás personas. Así que no hay excusa. ¿Sí, hermano? Hay personas que, por ejemplo, Marta. No diga a su esposa, hermano, dígame a otra persona. Si no, lo van a mandar a dormir a la sala hoy. Cuando va donde una familia, ellos hablan malas palabras. Claro. Cuando ellos llegan, ellos ya tienen. ¿Por qué? Por respeto a ella. Claro. Le piden perdón a ella. Dicen que ella, como cristiana, ella nunca le han oído oír una mala palabra y la respeta por eso. Oye, mire, hermano, uno tiene que dar testimonio porque uno nunca sabe. O sea, no se trata de que la gente me escuche, se trata de que Dios me está escuchando. Yo recuerdo que hace muchos años nos invitaron a una fiesta de una niña, de alguien que llegaba a la iglesia, una iglesia que estábamos pastoreando. Y fue interesante porque cuando llegamos al lugar la sala donde iban a hacer la fiesta, pues no nos fijamos realmente mucho en la fachada del lugar. Pero cuando entramos yo sentí algo raro. Y le digo a Adriana, qué raro se siente acá. Entonces me regresé a la entrada y veo hacia arriba y estaba el compás. O sea que era un lugar de masones. Era como un templo masón que rentaban para actividades así sociales. Entonces me dio curiosidad y me puse a ver así y había muchas fotografías de masones. Entonces, mientras nosotros estuvimos ahí, estuvimos quedados unas 2 horas en el lugar, oramos, compartimos la palabra y todo. Nadie tomó, ni nadie dijo nada que no fuera cosas normales, pues para decir. Pero fue interesante cuando le dijimos a la persona que la había invitado, bueno, ya nos vamos. Cuando nosotros pusimos un pie en la calle, yo escuché adentro que me dieron en la música, la cumbia y todo a volumen, y ya, ¡saquen las botellas! Pero hermano, no se trata de lo que la gente va a decir de ti. Quien lleva nota de lo que decimos no es la gente, hermano, es Dios. Entonces Santiago nos hace ver que la lengua es difícil, o sea, no podemos confiarnos en decir, nunca me va a pasar. Hermano, todos en algún momento decimos cosas que son hirientes. Y a veces a la persona a la que menos se las queremos decir. A veces es frustrante. Yo sé que a veces hay personas que dicen cosas o hacen cosas que meritan que a veces uno les diga algo fuerte para hacerlo reaccionar, pero a veces uno no tiene la manera de decirlo. Y mire, yo he escuchado gente que dice, no, que yo no tengo pelo en la lengua. Sí, está bien decir las cosas tal como son, pero hay maneras de decirlas. Hay que tener cuidado porque a veces uno dice cosas que en lugar de edificar o hacer que la persona cambie de actitud o tome una mejor decisión, lo que hace es empeorar las cosas. ¿Qué pasa cuando usted y yo le decimos a uno de nuestros muchachos que anda con alguien que usted sabe que le va a ir mal en la vida y usted empieza a regañarlo? ¿Qué hacen los muchachos? Encapricharse. Sí, es peor. Ahora, seamos realistas, usted y yo estuvimos en ese tiempo de juventud. ¿Éramos diferentes? No, realmente no. Éramos diferentes, hermano. Igual reclamaban, ¿sí? Pero no todos, hermano. Porque hay muchachos que son tranquilos, pero hay muchachos que no, hermano. Y nuestros hijos, mire, cada hijo es diferente. Si usted tiene más de un hijo, se da cuenta que los hijos no todos son iguales. Hay algunos que usted le dice la primera vez algo y no hay problema. Te escuchan y dicen, mamá, papá tiene razón.
Pero hay otros que, olvídese, no importa lo que usted les diga, no importa lo que les digamos, ellos tienen en claro en su mente lo que van a hacer y no importa. Pero uno tiene que dar el consejo. Hoy, yo le pido que esté orando por mí. Hoy en la tarde tenemos una boda y va a ser mi debut, va a ser mi primer mensaje en francés. Así que Dios me dé el don de lenguas para que no se me trabe la lengua. Mi esposa me dice, vas predicando, ¿verdad? Porque voy manejando y ella cuando me la voltea a ver, ella se va riendo, me dice, yo sé que vas predicando, me dice, no hay problema, sigue. Porque yo voy tratando de practicar qué palabras voy a decir para que el mensaje llegue, porque me he dado cuenta de que a veces uno dice cosas que uno da una idea, quiere dar una idea y no es la misma. Esta semana justo estaba hablando con un muchacho francés y le digo, el domingo voy a casar a un francés, y él se me queda viendo. Ok, yo se lo dije como yo lo pensé en español, pero él me entendió que yo me iba a casar con un francés. No, hay que tener cuidado con lo que uno dice, cómo dice las cosas. Entonces, pero yo sé que Dios va a bendecir. La mayoría de gente, hermano, no es cristiana. Entonces, es una oportunidad para poder predicar el Evangelio. Cuando le pregunté al muchacho que se va a casar con Astrid, le preguntaba, ¿y tú crees en Dios? Me dice, bueno, sí, me dice, pero todavía no me he bautizado. Y yo le digo, bueno, llegará el tiempo, pero necesitamos sentarnos y hablar de la palabra. Y hay trabajo que hacer, hermano, y con la lengua uno puede llevar el mensaje del Evangelio. Por eso Dios no usa, digamos, otro elemento que no sea la lengua para llevar el mensaje de salvación. Porque Dios quiere mostrarnos de que nosotros sí podemos usar un instrumento que Santiago describe como un instrumento de maldad y lleno de veneno, como un instrumento en el cual las personas puedan ser bendecidas. Yo les he contado la historia cuando Liz, la hermana de Miriam, se convirtió. Ella, bueno, Liz es psicóloga, y en ese tiempo ella pues era una mujer sana, y estábamos en un estudio bíblico cuando alguien me comunicó con ella por el Skype, porque ella tenía preguntas acerca del Evangelio, y era como un cierto temor porque pues psicóloga, ¿no? Entonces uno dice, bueno, a ser una mujer muy académica. Entonces respondimos las preguntas y le compartimos el Evangelio, y al final como que yo no quería hacer la pregunta final. Y le dije, bueno, mira, si hay alguna duda, hablamos luego y nos comunicamos, y entonces, y tú decides cuándo realmente quieres entregar tu vida a Cristo. Y me dice, no, yo quiero en este momento. Yo quiero, ¿qué tengo que hacer para aceptar a Cristo en mi vida? ¿Se da cuenta? Y en ese momento ella entregó su vida. Ahora, después de ese tiempo, Liz perdió la vista. Sabe que perder la vista en la Ciudad de México es difícil, porque ella tenía que ir a trabajar. Bueno, Liz se casó con un muchacho cristiano que también es invidente. Bueno, ellos tuvieron una bebé, y ellos así como están, y los que conocen la Ciudad de México, cómo es el tráfico, ellos así salen con su bebé sin ver. Eso es lo que Dios hace. Pero ¿sabe qué? Todo empezó con una conexión en Skype. O sea, la palabra, hermano, llega a la gente, no importa los medios. Ahora, Liz ahora está sirviendo en su iglesia con su esposo, a pesar de que perdió la vista. Ese es Dios el que hace esas cosas, hermano. Entonces, sí podemos usar nuestra lengua para bendecir a las personas. O sea, reflexionemos antes de usar alguna palabra, antes de decir algo. Porque a veces no nos damos cuenta que esa palabra que vamos a decir puede o levantar a esa persona o puede hundirla, o puede bendecirla o puede maldecirla, o puede edificarla o puede destruirla. Pero es nuestra responsabilidad. Cuando lleguemos delante de Dios, no va a poder haber excusa de decirle, Señor, mira, se me chispoteó. Ahí no funciona eso, porque dice la palabra que Él nos va a ser responsable de todo lo que hayamos dicho con nuestra lengua, cualquier palabra ociosa la que hayamos dicho. Así es que vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana, Señor. Te pedimos que tu palabra haga efecto en nuestra vida, Señor. Danos el cuidado de que lo que digamos, Señor, sea para edificar la vida de las personas que nos escuchan. Que no, Señor, usemos nuestra lengua como un instrumento de maldad,
sino como un instrumento de bienestar, Señor, de bondad, de bendición, que podamos usarla, Señor, como un instrumento útil para compartir tu palabra con los que no te conocen, para llevar consuelo al que está en crisis, Señor, para llevar, Señor, una palabra de esperanza a aquel que no tiene esperanza, Señor, para guiar a aquellas personas a la cruz, Señor, aquellas personas que todavía no te conocen como Señor y Salvador. Y te damos gracias, Padre, en esta mañana, y te pedimos que lo que sigamos haciendo siga también, Señor, glorificando tu nombre. Te damos gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.